Hay mucha información ahora con respecto a esto. Ya tienen las bases, entonces ya debería ser un poco más fácil poder adquirir más conocimientos con respecto a la herramienta. ¿Listo? Ya estamos grabando. Vamos entonces de una vez a nuestro Power BI. ¿Listo? ¿En qué quedamos la sesión pasada? Estábamos revisando nuestra base de datos, ¿cierto? Una base de datos que nos dieron en Access, formato, es una base de datos de Access. La cargamos, la analizamos un poco y creamos el modelo a partir de ella. Revisamos algunas características del modelado de datos, ¿cierto? Y estábamos ya metiéndonos de lleno en el tema de lo que son las sentencias DAX. Pero digamos, antes de mirar el tema de las sentencias DAX y el lenguaje DAX, que ya lo hemos visto en algunos de nuestros otros proyectos, en realidad el lenguaje DAX hace referencias a las fórmulas que puedo utilizar dentro de Power BI, con la cual puedo realizar cálculos, crear columnas, realizar nuevas medidas, realizar tablas, a partir de una serie de sentencias de programación. Entonces, el lenguaje de programación que utiliza el Power BI en su parte de visualización se llama DAX. ¿Listo? DAX. Un DAX en realidad, o sea, crearon un lenguaje que es específicamente para el análisis de datos. Entonces, son expresiones de datos, ¿sí? Eso significa DAX. Expresiones para el análisis de datos. Estábamos revisando una parte muy importante de nuestro proyecto o de cualquier proyecto que ustedes trabajen en donde utilicen tendencias como la fecha. Voy a crear aquí una nueva página. ¿Sí? En este caso, yo tengo acá tengo varias tablas. De hecho, cuando creamos el modelo había una tabla que se llamaba DIN Calendar. ¿Sí se acuerdan? Nosotros la eliminamos, pero quiero hacer referencia a por qué se necesita la tabla calendario, por qué es tan importante la tabla calendario. La tabla calendario se vuelve importante dentro de los modelos de datos o dentro de los proyectos de análisis de datos, porque es la que me permite crear una tabla consistente con fechas, aparte de consistente, con datos únicos. Cuando hablo de consistente, es que si yo vengo y reviso acá, por ejemplo, mi tabla de FAT6, que es la que más registro tiene, ¿cierto? Ella está manejando una fecha, esta fecha de acá, ¿sí? Si vemos esta fecha de acá, entonces esta fecha me imagino que se refiere a la fecha de la venta del producto, porque esta tabla es una tabla de ventas, ¿cierto? Sin embargo, quizás si yo analizara un poco, si yo revisara, por ejemplo, esta tabla, yo me trajera, vamos a montar un gráfico de líneas. Esto no lo hagan, esto lo vamos a eliminar después. Si quieren, solamente pónganme cuidado y analizamos. Dentro de este gráfico de líneas, ¿qué es lo que yo quiero ver? Yo quiero ver, por ejemplo, en el eje voy a poner la fecha, ¿cierto? Y quiero ver, bueno, busquemos otra tabla. Busquemos una tabla que se llame... No, nos va a tocar esta. Cantidades. El total de cantidades. ¿Sí? Voy a decirle aquí que no me muestre ni por trimestre. De hecho, ni siquiera le voy a decir que me muestre por meses. ¿Sí?
Listo. Y a 30 vamos a ponerle el mes otra vez. Montemos esta fecha completa. Y montemos acá un segmentador. Aquí vamos a poner también la fecha. Y vamos a llamar aquí esto. Y le voy a decir que muestre solo el año. Listo. Voy a escoger aquí solamente 2007, eso. ¿Qué es lo que estoy yo haciendo acá? Estoy analizando cómo fue, cómo fueron las ventas, ¿cierto? La cantidad de ventas por día. Enero. Este ejemplo no nos va a servir mucho. Porque aquí todos los días hubo ventas. ¿Sí? Aquí todos los días hubo ventas. Si ven, todos los días hubo venta, entonces no nos va a servir mucho el ejemplo. ¿Cuál sería el problema que llegaría a pasar en la medida en que no tuviera ventas todos los días? Si no tuviera ventas todos los días y utilizara siempre la fecha de fact sales, pues él simplemente no me muestra el día y sigue graficando los datos. De hecho, vamos a hacer algo más sensato. Yo les compartí hace un rato en el grupo 2 archivos. Ya los descargaron, uno que se llama Tickets y otro que se llama Dinmas Calendar. ¿Los descargamos, por favor? ¿Me confirman con uno que cuando los tengan en sus equipos? Profe, mientras hacemos lo de la descarga, es que en la última clase, bueno, se eliminó la tabla de calendario, pero veo que ya apareció una de fecha. Yo me tuve que conectar 8 en punto porque entraba a reunión. ¿Cómo han hecho esa parte o sea, se reemplazó en algún momento algo del calendario o sigue, porque veo que el profe sí está manejando fechas ahí? Claro, es que la tabla FAT6 tiene una fecha, un campo de fecha, y esa no la quitamos. Ah, esa es la que está manejando el profe, o sea, no se ha hecho nada adicional, aparte de la eliminación que se hizo la vez pasada de la tabla, o sea, no se ha adicionado Se nada. hizo la eliminación y creamos una tabla con una tabla que se llamaba Ending Calendario con la función calendar out. Eso fue lo que hicimos a lo último en la clase. Pero la fecha que yo estoy utilizando es una fecha de FAT6. Mm, ¿Sí ves? Esta de acá. vale. Esta tabla FAT6 tiene una fecha que se llama Day Key, que hace referencia al día de la venta. ¿Sí la ves? Sí, señor. Esa es la que estoy utilizando. Por eso, mejor hagamos el ejemplo. ¿Ya descargaron el archivo tickets? Y el archivo, el archivo TXT. No, profe, un momento, ya casi. Está en WhatsApp. Fue que compartí esta mañana en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, es que toca pasarlo al computador. Un momento. Ah, sí, sí. Ah, mi madre, sí. ¿O por dónde será? Aquí yo aquí puedo, no sé, aquí no se puede compartir. Nos dejan atados a veces un poquito. No, que no dejan compartir. Bueno, tranquilos, descárguenlo, vayan mirándolo. Lo que yo voy a hacer acá es, voy a cargar esos 2 archivos, o voy a cargar uno solo. De hecho, si quieren, hagamos el ejercicio con esos 2 archivos, hagamos un archivo nuevo acá. ¿Listo? Mientras ustedes lo descargan.
O sea, abrimos uno nuevo, profe, no el que es el del, entre las descargas hay unos DATS. ¿Ese no lo abrimos? No, no, el TXT todavía no lo van a abrir. Ya les muestro qué es lo que va a pasar con el TXT. Necesito es que descarguen el archivo tickets, el de Excel, Sí. y con ese vamos a trabajar, pero en un archivo nuevo, para no dañar el archivo de contoso que tenemos acá. Y no nos enredemos con eso. Ok. Vale. ¿Listo? Es que pensé que de pronto con la base de contoso, o sea, con esta de contoso podía hacer el ejemplo, pero resulta que estaba mirando y la tabla de FAC 6, esta en particular, este de aquí, ¿sí? Tiene datos todos los días. Entonces quizá no nos sirva la referencia, ¿vale? Entonces yo voy a cargar el archivo de... Ese se llama calendar. Vamos a cargar ese archivo tickets. No me voy a detener mucho ahí. Ustedes ya saben cómo cargar los archivos de Excel. De lo que estoy haciendo es cargando el archivo tickets. Ese archivo tiene 3 tablas. ¿Listo? Tiene DIN Agents, DIN Empleados y FAT Tickets. Eso es lo que esos son los 3 que voy a cargar. Aquí está dando. Listo, esperemos a que cargue. Ya se acabó el tiempo. Entonces, la primera tabla que voy a analizar es una tabla que se llama FAT Tickets, ¿cierto? De hecho, todas las 3 tablas tienen formatos de fecha o tienen campos de fecha. Si yo vengo y reviso, DIN Agents, luego la tabla DIN Agentes tiene unas fechas, ¿sí? Fecha de renuncia, ¿cierto? Fecha de ingreso y fecha de renuncia. ¿Listo? La tabla de DIN Empleados, no voy a hacer mucho énfasis en otra, tiene la fecha de nacimiento, ¿listo? Y la tabla FAT Tickets tiene una fecha, pero entonces esta fecha, eso es una fecha. Lo que pasa es que esto es un formato de fecha especial que no sé si ustedes lo han manejado, que es el formato de fecha tipo ISO. ¿Sí lo han manejado alguna vez? No, señor. Por mi parte, ¿No? no. Ok. Eso se utiliza sobre todo en lenguajes de programación, en donde es importante que yo no coloque ningún carácter, ¿cierto? Para que la base de datos o el lenguaje de programación no se vuelva loco, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que le quitan los separadores, pero aquí en realidad, si ustedes se dan cuenta, lo que está, la fecha está 2016-05-30, pero eso es una fecha. ¿Listo? Entonces, y ese formato, para que lo conozcan, es formato ISO. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas me llevan a mí a pensar que yo aquí no tengo, de hecho, si yo voy y miro el modelo, de pronto aquí sí, aquí ya hizo la relación, ¿sí? Pero si se dan cuenta, las relaciones aquí, por ejemplo, esta la hizo por el ID agente y esta la hizo por el ID empleado. Están bien hechas, ¿cierto? Pero si yo necesitara utilizar si yo necesitara utilizar la información de los tickets, por ejemplo, lo que le estaba mostrando ahorita, quiero mirar el total de tickets, ¿cierto? Total de tickets por fecha. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Primero creemos aquí una nueva medida que se llame total tickets, ¿no? Y esa medida va a ser igual a ¿qué? Vamos a hacer un count rows. Esta ya la vimos, por eso no me detengo mucho acá. Un count rows de fat tickets. ¿Listo? Listo. Entonces, me voy a ir a, por ejemplo, voy a utilizar la fecha como eje. ¿Listo?
y voy a llevarme el total de tickets como valores. Listo. Ahora sí, voy a llevarme acá un segmentador de datos. Traerme un segmentador de datos. A ese segmentador de datos me voy a llevar nuevamente esta fecha. Listo. Lo que pasa con esta fecha. Lo que pasa con esta fecha. Lo que va a pasar con esta fecha, ya les digo qué es lo que está pasando con esta fecha. No, definitivamente nos va a tocar cambiar este formato de fecha. Este formato nos va a tocar pasarlo a date. ¿Listo? Tipo de datos y lo vamos a dejar como fecha. No es posible convertirla. No es posible convertir esta fecha. Un momento. Si aquí nos cargó mal esta fecha y no me la quiere dejar convertir. Un momentico aquí si de pronto por el transformar datos lo puedo hacer. Si no, no les puedo mostrar el ejemplo. Sí. Tipo texto, tipo fecha, lo paso allá. Cambiar esto. Voy a volver este. Vamos a ver qué pasa cuando lo vuelvo desde acá fecha. Acá sí lo volvió fecha. ¿Listo? Voy a cerrar y continuar. Ahora sí. Ahora sí hizo lo que necesitábamos que hiciera. No he parado mucho porque, digamos, ¿qué es lo que hice acá? Simplemente lo que hice fue que como el formato de fecha venía en formato ISO, lo que les estaba comentando, entonces él lo estaba reconociendo como si fuera un número. Y como número no me estaba funcionando. Entonces, cuando lo traté de cambiar aquí al tipo de datos a fecha, no me dejó desde el Power Query. Entonces, lo que hice fue hasta el desde el Power BI no me dejó. Me fui al Power Query en transformar datos, ¿sí? Y desde el Power Query transformé específicamente esa columna, ¿sí? Que estaba en formato numérico, esto que está acá, y lo pasé a formato de fecha. ¿Listo? Eso básicamente fue lo que hice. Entonces, por ejemplo, cosas como estas, aquí de hecho en la columna de calidad nos está mostrando, nos dice que de las 2000, aquí hay más o menos 2000 y pico de filas, ¿cierto? Y de las 2000 y pico de filas, en este solo campo hay solamente 558 fechas. ¿Sí? Entonces, por eso es que no va a ser tan fácil trabajar con la fecha de esa tabla. Sin embargo, miren lo que les quiero mostrar. Aquí en fecha, voy a decirle que en la jerarquía que solamente me muestre el año. O digámosle que nos muestre los meses, año y mes. Ay, Dios. Aquí estamos.
Decirle que nos muestre año y que nos muestre mes. Vamos a decirle acá que nos muestre, por ejemplo, 2016. Y aquí empieza a verse el problema, ¿sí? Dejemos solo mayo, noviembre, diciembre. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa. No sé si lo notan. Aquí tengo 1 de mayo, tengo tickets en 1 de mayo, tengo tickets en 2 de mayo. Y me paso automáticamente a 4 de mayo. No me dice que está en 0 los tickets de mayo. Entonces, eso es un problema, digamos, visualmente ahí debería decir que no hay tickets, ¿cierto? Sigo en 4 de mayo, 5 de mayo, 6 de mayo, ¿cierto? 7. Del 7 pasa al 11 de mayo. Entonces, la tendencia no debería ser así, sino que si estoy acá, ¿cierto? 7, entonces deberíamos también la información del 7 de mayo, hacer un pico y bajarse hasta el 8 y mantenerse abajo, mantenerse abajo, mantenerse abajo, hasta el 11 que vuelvo a tener picos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que básicamente no me permite hacer o no puedo hacer utilizando la fecha de esta tabla, ¿sí? Entonces, los espacios que están en blanco para ciertas fechas o para mirar una tendencia, me quedaría mal la tendencia en la medida en que no tengo todos los datos de las fechas, ¿sí? Entonces, una forma de solucionarlo, y ese es alguno de los problemas que puedo tener. Otro de los problemas que puede pasar utilizando... Otro de los problemas que puedo... Otro de los problemas que puedo tener es cuando utilice fórmulas o sentencias DAX para Time Intelligence, que son fórmulas que me permiten analizar diferentes momentos en una tendencia o en diferentes fechas. Entonces, utilizar de pronto la fecha de esta tabla no va a ser lo mejor para eso. Entonces, por eso se crean las tablas calendario. Y en su mayoría de proyectos, las tablas calendarios deberían estar inmersas dentro de sus informes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para crear una tabla calendario, entonces aquí es muy particular y aquí se va a notar más el ejemplo de lo que les decía que en la sesión pasada. Entonces, estamos aquí en herramientas de columnas. Acuérdense que con DAX yo puedo crear columnas, puedo crear tablas, ¿sí? Puedo crear nuevas medidas. Entonces, estando en mi vista de datos, voy a crear una nueva tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a crear una tabla calendario. Quiero mostrarles algo y es que a eso vamos a llegar, pero al finalizar la sesión. Yo les compartí un archivo. El otro archivo que les compartí es este archivo TXT, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a hacer se resume en esta sentencia DAX. ¿Por qué se las comparto? Porque pues, como ustedes ya se están volviendo, ya manejan la herramienta, si ustedes buscaran en internet, tabla calendario, DAX, ¿sí? Ese archivito de TXT que les acabo de compartir está en varios sitios. Hay unas personas que lo hacen de una forma, otras personas lo hacen de otra forma. A lo que voy es que, vuelvo y le repito, hay mucha información en todos lados con respecto al tema de Power BI. Este tema en particular, por ejemplo, si yo voy acá al final de este apartado, aquí está el descargar el TXT. ¿Sí ven? Entonces, la idea es que ustedes también lo manejen, pero también quiero que se enteren cómo es que estamos creando o cómo es que funciona este TXT o este TXT que ustedes ya tienen ahí. O sea, al final es solamente copiar esto que estamos viendo acá, esta sentencia de DAX, copiarla, la pegamos acá en nuestra barra de fórmulas y él nos crea automáticamente toda la tabla. ¿Listo? Pero quiero que entiendan qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Por eso les digo que, digamos, no se pongan ahorita como a resolver o a seguirme en el paso, sino pongamos atención a lo que estamos haciendo aquí. ¿Listo?
Entonces, desde mi vista de datos, voy a crear una nueva tabla. Aquí en herramientas de tablas, voy a crear una nueva tabla. ¿Listo? Cuando le hago clic en crear nueva tabla, no se me abre una tabla, pues sí, aquí me aparece la tabla, pero aparte de eso se me habilita acá. Se habilita acá, entonces, la barra de fórmulas. ¿Listo? ¿Cómo se va a llamar esta tabla? Para el caso, o para la mayoría de casos, ustedes la van a encontrar en muchos lados, que se llama así, DIN Calendar. O DIN o calendario. ¿Listo? Ahí sí depende como ustedes le quieran llamar. Yo le voy a colocar DIN Calendar. ¿Listo? Y DIN Calendar va a ser igual a qué. Entonces, para yo hacer la tabla calendario, la tabla tipo calendario, que me va a funcionar en mi proyecto, tengo dos funciones. Una la vimos la sesión pasada, que es Calendar Auto. Sin embargo, ahorita sí se va a notar la diferencia. Miremos qué es lo que hace Calendar Auto. Calendar Auto me toma y él lo que hace es que revisa todos los campos de las tablas que tienen fechas. Analiza esas fechas y coloca el primer dato de la tabla, es el 1 de enero del año que encuentre en estas fechas. ¿Qué creen ustedes que está analizando aquí, por ejemplo, para que me hubiera colocado en 1970? Alguien que me diga. Las fechas que existen en alguna de las tablas, la primera fecha. Exacto, pero ¿cuál La fecha fecha. específica? ¿Quién está hablando? Omar, 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 sí. ¿Cuál fecha? ¿Cuál fecha crees que es la que está utilizando para decir que mi tabla calendario arranca desde 1970? ¿Cuál creen ustedes? Aquí las tengo desplegadas todas. La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. Exactamente, muchas gracias. Entonces, él analizó todas las tablas y vio que la fecha de nacimiento, si yo vengo acá en empleados y le digo acá que lo ordene, por ejemplo, de menor a mayor. ¿Sí? ¿Sí ven? La primera fecha de mi tabla de fecha de nacimiento es del año 1970. ¿Sí lo ven? Entonces, digamos que eso está bien, pero no tan bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás yo dentro de todo el análisis que vaya a hacer, pues si yo voy a hacer análisis de ventas, ¿cierto? De tickets, no necesito quizás esta fecha. Y si vuelvo la tabla, porque si vamos a mirar ahorita la tabla nuevamente, la tabla de DIN Calendar, la tabla de DIN Calendar quedó con una tabla de 18.993 filas, porque él dice, ah, no, venga, yo me encontré un año que es el 1970, entonces usted debe necesitar fechas desde el 1 de enero de 1970 hasta, miremos acá, hasta el 2021. ¿Cuál creen ustedes por qué cogió la fecha 2021? Lo más seguro es que en esta tabla FAT Tickets hay una fecha, ¿cierto? Miremos acá, orden descendente. ¿Sí ven? Ahí está el 2021. Entonces, eso es lo que él hace. Vuelvo y les digo, no está mal. Si ustedes les entregaron una información y ustedes les dicen que necesitan hacer el análisis súper rápido del tema, ustedes dicen, ay, no, hagamos una tabla calendario rápido, entonces hacen un calendar auto, ¿cierto? Y él les crea la tabla, ¿cierto? Sin embargo, no está totalmente bien porque, pues, ahorita no tengo muchos datos, pero cuando tengo muchos datos, esto empieza a volverse un poco lento. Y es por eso, porque hay muchos datos acá. ¿Listo? Entonces, yo le podría decir a Calendar que no lo haga automático. ¿Es claro hasta ahí? Perdón. ¿Es claro el concepto? Vale. Entonces, la otra opción que tenemos es no decirle que haga Calendar Auto. ¿Sí? Le vamos a decir que haga Calendar Auto. Sino que le vamos a decir que haga o que utilice la función Calendar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, Calendar me pide una fecha de inicio y una fecha final. Aquí, pues, el análisis que hicimos ahorita es que arrancábamos desde 1970, ¿cierto? Podríamos hacer la misma tabla. Vamos a decirle que sea desde el 1 de enero, ¿sí? Aunque está con una columna de todas las fechas entre Start Date. Ok, devuelve una tabla con una columna de todas las fechas entre Start Date. Listo, entonces, esto es lo que tienen que empezar a analizar cuando están utilizando DAX.
Eso que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces, si ya no le voy a decir que le haga calendar out, entonces ya la función calendar sí tiene tiene dos variables. ¿Sí? ¿Cuáles variables son? Entonces, la fecha de inicio y la fecha final. ¿Listo? ¿Qué voy a decirle yo acá? Salgamos de aquí un momento. Calendar out, dejémoslo acá. Resulta que yo quiero hacer, ya analicé y yo no necesito que mi calendario, mi tabla de calendario, utilice fechas también de DIN empleados, de la tabla de DIN empleados. ¿Listo? Yo en este caso necesito solamente las fechas de mi tabla FAT Tickets. O sea, el análisis que voy a hacer, lo voy a hacer desde FAT Tickets. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tendría que yo analizar primero acá? Ya sé que la fecha mayor o el año máximo que utiliza esta tabla es 2021. ¿Cuál sería el año inicial? Vengo acá, es una forma fácil de hacerlo. Le digo que lo ordene de forma ascendente, ¿sí? Entonces resulta que aquí maneja fechas desde el 2016. Cerrar esto, no me deja concentrar. Aquí manejan fecha desde el 2016 hasta el 2021. Entonces quiere decir que yo podría decirle a mi tabla calendario que arranque desde el 2016 hasta el 2021. Pero ¿desde qué día del 2016 para que tome todas las fechas? Debería ser siempre desde el 1 de enero. ¿Listo? Por eso es que cuando hicimos Calendar Auto, él de una vez colocó desde el 1 de enero. Parte con mi equipo, estoy muerto. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Listo? Entonces, ahí es que determinar desde dónde queremos que arranque nuestra fecha o que arranque nuestra tabla calendario. ¿Listo? Pues podría ser, ¿cierto? Aquí yo le podría decir, y esto para que lo tengan en cuenta, yo le podría decir, inicie desde el 1 de enero, ¿cierto? Del 2016, coma, hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿cierto? No nos hizo nada, ¿por qué? Porque no nos reconoció el formato. ¿Listo? No nos reconoció el formato, por eso fue que no lo hizo. Esta sería una forma de hacerlo, ¿sí? Pero esperen porque no lo reconoció. Ok. Aquí está faltando un paréntesis, está este paréntesis, está este paréntesis, está este paréntesis. No me lo hace así. Hagámosla más fácil. Ya no nos lo quiso coger así. Quería mostrárselos paso a paso, pero no lo quiere coger así. Entonces, la otra forma de hacerlo es utilizando o diciéndole, venga, vaya y revise una tabla y cójame la fecha mínima o la fecha menor de esa tabla. Entonces le puedo decir que la fecha mínima de cuál tabla, ¿sí? En este caso va a ser la tabla FAT Tickets, ¿cierto? En el campo fecha. ¿Listo? Voy a cerrar esta tabla. Listo. Ahora le voy a decir coma. Y
¿Y la fecha final cuál sería? La fecha final sería el máximo, el valor máximo. ¿De cuál tabla? De la tabla Fact Tickets en el campo fecha. ¿Listo? Miremos a ver qué hace acá. Ahora sí lo hizo. Quién sabe por qué no lo estaba haciendo, que lo quería hacer más desglosado, pero no lo quiso hacer. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué hizo? Entonces, fue y analizó la tabla Fact Tickets, ¿cierto? Y determinó que el campo fecha, y determinó que el valor menor de ese Fact Tickets era el 2 de abril. O venga, lo organizamos. Sí. Era el 2 de abril de 2016 y que el valor máximo era el 29 de marzo del 2021, de esa tabla. ¿Listo? Hasta el momento está bien, porque simplemente está analizando los datos y me está sacando 1823 datos. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando abro las tablas, la tabla calendario? Que ella debe arrancar desde el 1 de enero de la fecha inicial o del año inicial y debe terminar el 31 de diciembre del, máximo, del año o de la fecha final. Entonces, ¿aquí qué nos está faltando? Aquí nos están faltando todos esos días entre una fecha y la otra. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer acá es que le voy a decir le voy a decir, eso lo podría hacer tomando otra función, que es la función year. ¿Listo? ¿Year de qué fecha? Entonces, year de esta fecha, o sea, que me tome, miremos qué dice la función year. Year, devuelve el año de una fecha como un número entero de 4 dígitos. Entonces, vaya, analíceme el año de esa fecha, ¿cierto? Pero quizás no solamente con la función de year me funcione, entonces voy a decirle con la función date, ¿cierto? Date sí me devuelve la fecha especificada en formato de fecha y hora. Entonces voy a decirle date del año, listo. Entonces el date del año, cierro mi función, cierro el paréntesis, este es el paréntesis del mínimo, este sería el paréntesis del máximo, listo. Necesito que me devuelva una fecha en especial de este date, entonces acá me va a devolver el año, ¿cierto? Y en la otra parte que necesito que me complete sería que el mes sea el 01, listo, y el día sea el 01. Con eso le estoy diciendo, devuélvame el año de esta fecha, el año mínimo de esta tabla, de este campo fecha, de Fact Tickets, ¿cierto? Y aparte de eso, me devuelva o le escriba el mes 1 y el día 1. ¿Listo? Ahorita que terminemos, se van a dar cuenta qué es lo que hace. Entonces, lo mismo voy a hacer para el siguiente campo, el de fecha final. Va a ser date. ¿Date de qué? Año, mes y día. El año sería entonces mi función year de este máximo. Este es este. Listo. Coma. Que me devuelva el mes 12 desde esa fecha. Y le coloque el día 31 de esa fecha. Cierro mi último paréntesis. Listo. Debería cerrar un paréntesis más. Y ahí ya aquí ya debería funcionar mi fórmula. ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué fue lo que hizo o qué es lo que estamos haciendo? Entonces le estoy diciendo, oiga, revise el campo fecha, ¿cierto? Revise cuál es el valor mínimo de esa fecha. Y de esta fecha, entonces, extráigame el año, ¿cierto? Y colóqueme
o márquelo como el mes 1, día 1 de ese año que extraje de ahí. ¿Listo? Para el siguiente campo, que es el final de la fecha final, entonces hice lo mismo, pero con el valor máximo del campo fecha de la tabla Fact Tickets. ¿Listo? Entonces, si yo vengo y analizo acá, entonces el Bini me colocó, ¿qué? Los datos desde el 1 de enero. ¿Sí ven? Ahora ya no hay 1893 filas, sino 2192 filas. Eso quiere decir que faltaban todos esos datos dentro de mi tabla calendario. ¿Listo? Enredado, ¿cierto? Un poco enredado, un poco confuso. Por eso, digamos, aquí lo que estamos haciendo es que ustedes... Esto es una forma de hacer la tabla calendario. Como les digo, si yo vengo y analizo, por ejemplo, lo que dicen acá en esta tabla calendario, la función es más corta, ¿no? ¿Sí? El mínimo del campo fecha, ¿sí? De esa tabla, con la fecha hoy. Entonces, en ese caso, ¿qué están diciéndole? Que cree una tabla calendario en donde la fecha va a ser el mínimo de esta, si yo lo quisiera hacer. Copiemos esto. Copiemos esto hasta acá. ¿Sí? Voy a copiar, lo voy a pegar por aquí para tenerlo. Ahorita luego y lo pego. Yo aquí, en lugar de darle todo eso, lo hubiera podido decir today. ¿Sí? Si le digo today, ¿qué creen que va a hacer? ¿Se acuerda que vimos esa función today? ¿Cuál va a ser nuestro último dato? La fecha actual. La fecha actual. Entonces, la fecha mínima va a ser 1 de enero del 2016. Y si vengo y hago aquí orden ascendente, va a ser esta, mire. 11 de febrero es mi última fecha. Sin embargo, si se dan cuenta, él coloca todos los datos, ¿cierto? Hasta hoy. Sí, vamos entendiendo ahora sí el concepto de la fecha. Entonces, para calendar necesito siempre una fecha inicial y una fecha final. ¿Listo? Lo podríamos dejar con today. Sin embargo, si no tenemos, si estamos analizando nuestra tabla de Fact Tickets y solamente tengo hasta 2021, ok, yo necesito hacer un análisis predictivo. Entonces, quizás sí necesito la fecha de hoy. Claro, si yo voy a hacer un análisis predictivo, necesitaría mirar, oiga, yo venía con unas ventas hasta el 31 de diciembre, ¿cierto? De 2021. Quisiera ver qué va a pasar, por ejemplo, a una fecha específica. Por ejemplo, en este caso, a hoy, ¿cómo sería el análisis a hoy de esas ventas? Entonces, utilizaría esto y crearía mi tabla calendario con la fecha hasta hoy. ¿Listo? Es una forma de analizarlo. Por eso, en muchos lados se van a encontrar, estén buscando, hay muchas formas de hacerlo. Aquí esta persona lo está haciendo con la fecha de hoy. ¿Sí ven? Y así se van a encontrar muchísimos ejemplos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. De hecho, la misma documentación de Microsoft está cómo hacer esas tablas calendario. Son muy importantes. ¿Listo? Entonces ya nosotros tenemos creada nuestra tabla, ¿cierto? Y ya empezamos a utilizar, ¿qué más deberíamos hacer acá? Resulta que es en Power BI hay un tema particular. Y es que aunque hay muchas cosas que yo puedo hacer, hay otras que todavía no están totalmente estructuradas. Entonces, para yo poder empezar a hacer fórmulas o sentencias con mi tabla calendario, necesito más campos. No sé si ustedes recuerdan que nosotros hicimos ya varios ejemplos cuando creamos la edad, cuando le cambiamos el formato a varias tablas en otros proyectos. Entonces, se dieron cuenta que esas tablas de calendario tenían más columnas. Ya vimos cómo hacerlo, pero sin embargo aquí lo vamos a hacer con sentencias DAX. Marco la columna y le digo nueva columna. Una columna que yo puedo utilizar y que por lo general utilizo es el año. ¿Sí? Columna que se llame año.
¿Y ese año va a ser igual a qué? Simplemente a una fecha a una función que se llama year. No, year no. ¿Year de qué? De la fecha. Entonces va a ser de la fecha date de mi tabla calendario o din calendar. Acá está. Din calendar date. ¿Qué me va a arrojar él? Me va a arrojar solo el año. ¿Listo? Pero aparte del año yo necesito, hago aquí una nueva columna, necesito también el mes. ¿Cierto? ¿Cuál quieren que es la función? La función es month. ¿Month de quién? De din calendar date. ¿Listo? Entonces, este month que me devuelve el número del mes. ¿Está claro? Y así tengo una serie así tengo una serie de expresiones DAX para ir sacando el resto de datos. Por ejemplo, si yo necesito sacar de acá, nueva columna, el trimestre al que pertenece esa fecha. Entonces aquí le voy a decir trimestre. Y trimestre va a ser igual a ¿qué? A quarter. ¿Quarter de qué? Sí, muy bien. De din calendar date. ¿Listo? Entonces aquí me dice que esa fecha pertenece, es el número del trimestre, el trimestre 4, ¿sí? Aquí hay varios trimestres, aquí debe haber varios trimestres, el 1, el 2, el 3. Trimestre 1, entonces deben haber fechas entre enero y marzo. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y eso lo puedo hacer acá. Y lo puedo ir haciendo, y sí, definitivamente se pueden hacer. Sin embargo, eso es lo que ustedes se van a encontrar acá en este archivito de DAX que les acabo de compartir. ¿Sí lo ven? Todo bonito. ¿Vale? Por eso les decía, no me sigan en lo que estamos haciendo ahorita, porque ahora lo que yo voy a hacer es, voy a eliminar esta tabla. Voy a eliminarla. ¿Listo? ¿Y cómo la voy a crear? Porque definitivamente sí necesito crear la tabla. Entonces, lo que voy a hacer es que ese archivo TXT que ustedes dieron, que les pasé ahí, ese lo hicimos nosotros. Entonces, aquí lo único que ustedes necesitan es copiar y pegar esto que está acá en el archivo. ¿Listo? Y esto también podría ser un consejo cuando empecemos a ver DAX, que ustedes tengan sus fórmulas copiadas en algún lado, así como está acá nuestro proyecto DAX. ¿Sí ven? Que tengan fórmulas, digamos, aquí no están tan complejas, ¿cierto? Pero es una buena práctica que ustedes tengan sus fórmulas en algún lado. Los que utilicen el tema financiero, pues fórmulas de tipo financiero, o sea, funciones matemáticas y estadísticas, ¿cierto? Los que utilicen temas de análisis predictivo, entonces funciones de tiempo, ¿cierto? De time intelligence. Y eso es lo que estamos haciendo acá. No se asusten, no piensen que están haciendo trampa, no estamos haciendo trampa. Esto que ustedes están haciendo o que hacemos es ahorrando tiempo. Este lo pueden utilizar. ¿Qué es lo que hacemos simplemente? Ya lo copié, ¿cierto? Me vengo acá. ¿Dónde estoy? Es que me paré. Ah, no, aquí estoy bien. Herramientas de tabla, ¿cierto? Y le voy a decir nueva tabla. ¿Vale? Entonces, todo ese código que copié allá del archivo TXT lo voy a pegar aquí en mi barra de fórmulas. ¿Listo? ¿Por qué creen que me está arrojando error? Analizando un poco ya de lo que vimos, aquí lo único que estamos haciendo, adicional a lo que yo vemos con la función calendar, si la ven, miren, la función calendar sí está, ¿sí? Es una que se llama add columns. Add columns, ¿por qué? Porque add columns es la función en DAX o la expresión DAX que me permite crear más columnas. ¿Y columnas a partir de qué? Columnas a partir de la tabla calendario que estoy creando. ¿Listo? ¿Qué es lo único que tendría que hacer yo con mi archivito, con mi código que acabo, o esta expresión DAX que acabo de crear? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué está arrojando esto aquí en rojo?
¿Alguno que se haya dado cuenta? O sea, esto que está arrojando aquí en rojo es un error. La tabla está en nombre mal, es FactTickets. Exactamente. Aquí estamos haciendo referente a una tabla que se llama Fact Table. ¿Y la tabla de nosotros cómo se llama? De donde voy a sacar la fecha. FactTickets, ¿no? Fact Tickets. Fact Tickets del campo fecha. Si se llamara, si su tabla, si su campo se llamara de otra forma, le colocan el nombre del campo que utilicen. ¿Listo? Fact Ticket del campo fecha. Voy a eliminar esto. Pues aquí lo mismo. Aquí porque se llama FAT y FAT Tickets, porque se puede llamar solo tickets o se puede llamar ventas, lo que sea, ¿cierto? Listo, ya lo tengo aquí. Simplemente lo que hicimos es que estamos insertando una fecha, ¿sí? Por ejemplo, miren, esta es la fecha en formato ISO, ¿sí? Aquí le está colocando así el año, entonces la columna año, o sea, nos va a crear una columna con número que se va a llamar así, número año, número trimestre, el nombre del mes, ¿cierto? Y utilizan esta serie de funciones. Son funciones solamente de fecha. Listo, aquí le están dando formato. Entonces yo copio, pego este formato acá y le doy en el chulo, en confirmar, y ya nos tuvo que haber quedado nuestra tabla. ¿Listo? Entonces aquí nos estamos ahorrando fácilmente unos 20 minutos haciendo lo que estábamos haciendo. Crear una nueva columna. Entonces todo eso, en realidad lo que hicimos, no es, como les digo, no es que estemos haciendo trampa, es que estamos automatizando los procesos. Eso también se puede hacer. Y esa es la idea de utilizar expresiones DAX. Esa es la idea de utilizar expresiones M. ¿Listo? Entonces, en este momento, perdón, ya creamos nuestra tablita de calendario. ¿Sí la ven? ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser su tarea para la próxima sesión? Entonces, como son bien juiciosos, entonces, por favor, vamos a crear nuestra tabla calendario. ¿Listo? De nuestro proyecto DAX. Y creo que por hoy no los molesto más. Me imagino que tienen todas las dudas del mundo. Súper enredado este tema, me imagino, o no. Si lo tienen claro, excelente de verdad. ¿Listo? Aquí lo único que les queda es practicarlo, entonces por eso les digo, vamos a crear nuestra tabla calendario con todos estos campos, o sea, de hecho no les estoy diciendo, sino que cojan y copien esto, ¿sí? Los que lo quieran copiar, los que lo quieran hacer a mano, a tirar puro código, háganlo y lo podemos hacer también, ¿listo? Pero vamos a crear nuestra tabla calendario para nuestro ejemplo de proyecto DAX. ¿Listo? Necesito que la creen porque si no la creen no podemos continuar la siguiente clase. La siguiente sesión. Profe, ¿y esa fecha la vamos a coger de Factel o de Dean Promotion? ¡Chum! De donde ustedes quieran. La pregunta, la tarea. De donde ustedes quieran. Y ahí les dejo un tipcito. Yo podría decirle que la fecha inicial no sea, la fecha inicial y la fecha final no sean de la misma tabla. Ahí se las dejo. ¿Listo? Ensáyenlo. Tranquilo que no les va a pasar, no les va a pasar nada, no va a explotar. Ensáyenlo. ¿Sí me entendieron lo último que les dije? Es decir, no es obligatorio que esta fecha inicial sea y esta fecha final sea de la misma tabla. Con eso respondo tu pregunta, ¿cierto? O bueno, espero responder la pregunta con eso, pero que creo que ustedes lo entienden, ¿listo? Yo creo que no los molesto más entonces por hoy. De verdad, muchas gracias por su atención. Si quieren guardar el archivito, este que hicimos, guárdenlo. No, ya para ustedes es otro ejemplo más de lo que podemos utilizar. De hecho, se pueden hacer más cosas acá con esta tablita que cargamos. ¿Listo? Entonces espero que pasen un resto de día excelente y nos vemos el lunes. Gracias, profe, igualmente. Bueno, buen día. Que estén Bueno, bien. buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego.